buenas tardes. Damos la palabra a la señorita secretaria que dará cuenta a documentos recibidos. Bueno, se ha recibido una comunicación del Comité de Renovación Nacional mediante el cual se hace presente el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Radguet por el diputado Berger. Una excusa del director y gerente general de Clínica Ensenada debido a que no podrá asistir a la sesión de hoy atendido obligaciones comprometidas con anterioridad, pero adjunta remite carta y presentación para entregar a los miembros de la comisión. En ella se explica, en parte, una breve reseña sobre los principales hitos asociados a dicha clínica. Y se recibió hoy día en la mañana una carta del representante de Clínica Colonial del director médico, mediante el cual manifiesta su preocupación en relación a que en cada sesión de esta comisión investigadora se ha tratado de involucrar a dicha institución. Por tal motivo, describe un breve resumen de su historia desde 1996, año en que empezó a operar como tal. Eso es lo que se ha recibido. Muchas gracias, señorita secretaria. A cada uno de los miembros de la comisión se le hará entrega entonces de estos documentos. Reiterar que las puertas de la comisión siempre estuvieron abiertas para estas personas y para otras instituciones, ya sea públicas o privadas. Recordar que esta sesión sería la última sesión de invitados. Luego nos viene semana distrital y tenemos 2 semanas para discutir, analizar las conclusiones a las cuales tenemos que llegar. Vence el 12 de junio. Sí, tenemos muchísimos antecedentes, entonces también me gustaría que los revisaran en sus correos respectivos, sus asesores, y si tienen dudas respecto a alguno o que no ha llegado algún oficio que hayan solicitado, se nos informe a la brevedad. Muy bien. Bienvenido, diputado Castro. Esta sesión tiene por objeto, y hoy eran 2 los invitados, pero bueno, hemos escuchado la excusa de uno de ellos y Ensenada. No vienen. Sí. Envían un documento que se lo vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes, así también de la Clínica Colonial. 2 documentos de uno. De Ensenada 2 y de Colonial 1. Uno, se lo haremos llegar. ¿Físicamente? Sí, se lo podemos entregar. Sí. Vamos entonces a permitir el acceso de nuestro invitado. ¿Qué pasa, no? Ya. Grisi, ¿qué pasa de la directora de FONASA? Sí. ¿Cómo? No. Asiento. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a la directora de FONASA, quien gentilmente por segunda vez acude a la citación de esta comisión. Reitero, es la última sesión que tenemos. Le damos la palabra y luego hacemos una ronda de preguntas. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. La consulta específica que hizo la Comisión Investigadora FONASA es cómo se hace el ranking de derivación que se utiliza para la compra de camas en las licitaciones que FONASA hace año a año para compra de camas al sector privado. Y al respecto, el proceso de derivación de pacientes, la solicitud de derivación es realizada por los hospitales públicos del Sistema Nacional de Servicios de Salud a la Unidad de Gestión Centralizada de Camas, que es la UGCC, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales MinSal, quien es el ente responsable de la derivación del paciente. Esta unidad está conformada por profesionales que tienen experiencia en paciente crítico y que gestionan estas solicitudes tomando en cuenta, por una parte, la información clínica del paciente entregada por el profesional médico del establecimiento público, su diagnóstico o sospecha diagnóstica y sus requerimientos clínicos. Junto a lo anterior,
para gestionar la derivación de pacientes a través de la plataforma UGCC, el profesional inicia la búsqueda de prestador de acuerdo a un ranking de derivación elaborado por FONASA que explicita tres tipos de requisitos. El primer principio es el tipo de cama, y este principio considera los siguientes criterios. Si el tipo de paciente es adulto, pediátrico o neonato, si la resolución que se requiere cama es médica o médico-quirúrgica, la condición clínica del mismo, es decir, si se requiere una cama UTI o UCI o una cama básica, y la capacidad resolutiva específica del prestador de acuerdo a su cartera de servicio. Es el primer principio. El segundo principio es la ubicación geográfica del paciente a derivar. Y el tercer principio es el precio base de los prestadores contratados por FONASA. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que un hospital de la región metropolitana requiere trasladar a un paciente adulto con diagnóstico de trauma raquimedular que se encuentra con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, que debe ser operado, es decir, resolución médico-quirúrgica y por lo tanto requiere una cama crítica. Se informa de este requerimiento a la UGCC, quienes inician la búsqueda de acuerdo a los antecedentes entregados y de acuerdo a los criterios especificados. Primer criterio, tipo de paciente. Se requiere una cama para paciente adulto. Segundo criterio, categoría de paciente. Se requiere un prestador que tenga resolución médico-quirúrgica. Tercer criterio, condición clínica. Se requiere una cama UCI. Cuarto criterio, capacidad resolutiva del prestador. Eso significa un prestador con cartera completa, es decir, que tenga ventilación mecánica invasiva y que tenga cartera de especialista. Quinto, ubicación geográfica del paciente a derivar, por lo tanto se inicia búsqueda dentro de los pacientes de los prestadores privados de la región, en este caso la metropolitana, y luego precio base de los prestadores, por lo tanto la selección del prestador que cumple esas condiciones va por precio base. Eso es la manera como se hace. Ellos tienen un ranking en el cual, en este ranking, lo que se muestra es para cada una de las regiones específicamente cuál es el ranking de los prestadores por cada uno de los tipos de cama. Entonces, ahí está, por ejemplo, dice, si estamos hablando resolución de patologías agudas, paciente adulto en estado crítico, están los establecimientos que tienen esa condición para todas las regiones del país. Segundo, resolución de patologías agudas de paciente en estado crítico que requiere atención médico-quirúrgica, es decir, no solo médico, está el listado de prestadores por orden de precio. Tercero, resolución de patologías agudas en pacientes pediátricos que requieren atención médica, lo mismo. Cuarto, resolución de patologías agudas en pacientes pediátricos que requieren atención médico-quirúrgica, lo mismo. Luego, resolución de patologías agudas que requieren, en estado crítico, que requieren atención médica de neonatos. Luego, lo mismo para neonatos en resolución médico-quirúrgica. Esos son los criterios. El ranking se envía año a año a la Subsecretaría de Salud a través de un ordinario en el cual se especifica cuáles son los criterios de derivación y el ranking. Diputada Rubilar. Presidente, disculpe, directora. No, es que estábamos conversando con algunos parlamentarios de la posibilidad de tener la presentación o el escrito de la directora para poder hacer consulta, si es posible, Sí. porque nos están llegando los de Ensenada, entiendo, pero nos gustaría conocer ese listado que se está haciendo en este momento referencia, si se puede, presidente. ¿Sí? Directora, ¿lo tiene? Sí. ¿Le podemos sacar copias? Unos segunditos, presidente, para poder hacer eso. Sí, sí. No lo tengo. Préstamelo. ¿Tienes tú el número completo?
Perfecto. Este es el último ordinario que fue enviado. Sí, por favor, a la Subsecretaría de Redes. Hay que esperar un momento, suspenso. Bueno. Documento a mano, diputado Castro, diputada Rubilar. Último. Directora. ¿Tiene? ¿Cerró ya? ¿Cerró su turno? Ya. Ya. Entonces damos la palabra. Sí, vamos a revisar, vamos a dar tiempo prudente para que revisen el documento. Yo, mientras tanto, quiero aprovechar de preguntar algo. ¿Cuál es su opinión? Usted tiene experiencia, o sea, siempre ha trabajado, joven, pero siempre ha trabajado en el ámbito público, en salud pública, un largo currículum. ¿Este modelo está acorde? ¿Cómo funcionan los resultados biomédicos, marcadores biomédicos, ¿cierto?, respecto del financiamiento que como país destinamos para los fines sanitarios, sobre todo en salud pública? No sé si de la gestión de cama, ¿Ha resultado hasta ahora? ¿Usted lo considera que es optimizable o que está bien? Pensando sobre todo en un modelo futuro. La ministra de Salud ha sido bien tajante en sus intervenciones de una reforma sanitaria, como una mirada más global, dado que usted tiene experiencia en esto. Ya del tema puntual, digamos. O sea, yo creo que los mecanismos de compra centralizada de camas son siempre mejor porque uno compra a escala, cuando tiene que comprar al sector privado, cuando se rebasa el sector público, como es el caso. Lo ideal es efectivamente tener, en mi opinión, un mecanismo de compra centralizada de camas. Yo no sé exactamente si este mecanismo es el mecanismo más adecuado. Uno podría plantearse que hubiera un mecanismo en que estuvieran los algoritmos puestos en un sistema informático y que el proceso fuera automático, como estamos haciendo, por ejemplo, nosotros en este momento en FONASA para algunas cosas, como que el sistema Right Now, que genera un algoritmo por el cual se compra lo que tiene que ver con segundo prestador auge, y nadie interviene. Pero como concepto, la idea de una compra centralizada de camas es lo que habitualmente se hace en todas partes, digamos, porque hay una economía de escala. Y ahora también dentro del mismo contexto de mirada futura también, por las características geográficas incluso en nuestro país, ¿ya? La posibilidad de gestionar como núcleos de desarrollo regionales, ¿facilitaría esto? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hay núcleos de desarrollo regionales, hay núcleos de desarrollo regionales para algunas especialidades específicas, por ejemplo, para lo que tiene que ver con radioterapia, que algunos tratamientos de cáncer, etcétera. Por lo tanto, el sistema lo que hace efectivamente es que manda primero al hospital regional base, por decirlo así. Ahora, obviamente que esos núcleos regionales no necesariamente dan abasto para las necesidades y por lo tanto efectivamente hay que avanzar en eso, digamos, en generar más oferta a nivel regional. Y cuando vino acá el presidente de la Asociación de Clínicas, ¿cierto? El señor... ¿Me ayuda, señor? Bueno, el señor... Sí, bueno, el señor... Claro. Con FONASA
han tenido nuevas reuniones o de planteamiento, aunque él en su momento dijo que existía como... todavía hay como posibilidades en el área privada, ¿cierto?, de hacer nexos, conexiones, negociar, no sé si es la palabra exacta, y que habría como disponibilidad, digamos. ¿Eso en el último periodo de tiempo se ha dado o no se ha dado? O sea, lo que existe, o nosotros esa hemos relación se puede cambiado es dar. la manera como se compra. Lo que nosotros hacemos en este momento es que compramos por licitación pública, que tratamos de hacer una vez al año, una vez cada año y medio, dependiendo cuándo se venza, en la cual invitamos a todo el sector privado a licitar la compra que nosotros hacemos en el año cuando se rebasa el sector público. Yo insisto en esto porque es muy importante. No es que compremos independiente, solo cuando se rebasa el sector público. Y desde ese punto de vista tenemos un proceso licitatorio en el cual introdujimos la compra por resultado, y lo que tenemos hasta ahora es que tenemos más o menos un ahorro al mismo tipo de diagnóstico de alrededor de 14%. Eso es la evaluación que tenemos hasta ahora, lo cual no necesariamente significa que estemos gastando menos, porque efectivamente eso depende de cuántos pacientes al año hay que derivar, y la derivación depende de cómo viene el invierno, de cuánto paciente en espera, etcétera. Por lo tanto, pero si es que uno compara costo promedio caso, eso es más o menos lo que estamos ahorrando. Diputado Juan Luis Castro. Sí, una de las dudas originales que se planteó en esta comisión y que ahora la clínica Ensenada en su misiva elogia todas las virtudes que ha tenido de atención hacia los pacientes del sistema público, y que se refiere a la tercerización de ciertos servicios como rayo, banco de sangre, diálisis. Yo quiero consultar a la directora de FONASA, por su intermedio, presidente, y dado que además reconoce la clínica Ensenada que fue acreditada recién en febrero del 2017, lo dice en su carta, por la Superintendencia de Salud, vale decir, durante el año 2016 no contó con la acreditación de la Superintendencia de Salud, que es uno de los periodos examinados por esta comisión, sino que recién hace 3 meses, y dado además que la jefa de la UGCC, que vino acá la semana pasada y nos indicó que ellos la compra de camas o de servicios la hacen sobre el ranking que ellos tienen predeterminado, y dado que el Ceremi Metropolitano nos informó en su minuto que él había hecho su evaluación en el año 2014, yo quiero preguntarle si es normal para FONASA en la compra de camas de esta clínica o de otra, que cuando se trata de pacientes críticos, el estándar que está tercerizado para 3 tipos de servicios, declarado por ellos, ¿es parte del estándar que existe en el sistema público? ¿Existe algún hospital público para los mismos usuarios de FONASA en que ni el banco de sangre esté disponible, sino que hay que llamarlo, o los rayos en sus distintas variantes de imagenología, o la diálisis, no sean parte exigible de la acreditación que se hace a esos hospitales públicos en materia de unidad de pacientes críticos? ¿Es el mismo patrón de referencia o no? Eso me gustaría saber, presidente, respecto a este punto. Muy bien. ¿Una otra pregunta? Diputada, vamos a votar las preguntas. Diputada Rubila. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la directora de FONASA. Yo quisiera poner un poquito en contexto, primero pedir las disculpas, estaba con la agrupación de electrodependientes, por eso me demoré unos minutos más en llegar. Poner en contexto que la unidad de gestión de camas, cuando vino a exponer aquí, nos dijo, nosotros solamente podemos derivar a los prestadores que ha colocado FONASA en un ranking, y esto se ingresa al sistema
y nosotros nos aparecen esos listados de prestadores y a esos listados de prestadores nosotros podemos derivar y por lo tanto no es injerencia nuestra, por qué unos sí, por qué otros no, eso es una determinación de FONASA en la elaboración de su ranking. Dicho esa información, la primera consulta que yo quisiera hacer es cuando la directora, por su intermedio presidente, se refería a que en general FONASA compraba con licitación y no contrato directo y que el problema era más que nada de los servicios, que ellos tenían más tasa alta de trato directo sin licitación. ¿A qué prestaciones se refieren? ¿No son las que pasan, entiendo entonces, por la unidad de gestión de camas? ¿O sí? Yo quisiera entender esa parte de la exposición que hizo en su momento, presidente, la directora de FONASA, para que aclaremos, porque en ese momento la directora nos contaba de que ella compraba casi todo por licitación y que eran los servicios los que tenían esta compra un poquito más desordenada y yo quisiera que nos aclarara de qué compras entonces estamos hablando si la unidad de gestión de camas dice que solamente compra a través de los prestadores licitados por FONASA. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver un poco con la presentación que nos hace llegar la directora y que amablemente nos permitió sacar copia. Dice, se adjunta ranking de prestadores GRD para la derivación de pacientes con las actualizaciones correspondientes y dice que por fecha término de contrato, incluso a contar del 30 de abril, ya no se va a derivar a la Clínica Colonial. No sé si no lo he encontrado, pero no encuentro a la Clínica Ensenada. Entonces me gustaría saber un poco qué fue lo que pasó, si esto es solamente una fecha de vencimiento, va a haber otra licitación donde van a participar las clínicas, porque incluso la expositora y la encargada de la unidad de gestión de camas nos comentaba que se había derivado mucho menos a Clínica Ensenada en el último tiempo. O sea, mi segunda pregunta es si nos puede explicar un poco, porque estas dos clínicas, efectivamente, en particular Ensenada, han sido análisis de esta comisión. La tercera pregunta que quisiera hacer tiene que ver con, en particular, la clínica Ensenada. Yo entiendo que ustedes ponen algunos estándares dentro de la posibilidad de entrar a este ranking, que los vimos en su presentación, también en la de la unidad de gestión de cama. A mí me gustaría saber quién certifica que esa clínica finalmente cumpla con los estándares necesarios para entregar las prestaciones que se les van a comprar. Cuando uno ve, por ejemplo, la misma información por su intermedio presidente de Clínica Ensenada, dice que FONASA la destacó durante las primeras semanas del 2016 por la clínica que más pacientes críticos recibe de todos los oferentes de la licitación GRD. Le estoy leyendo por su intermedio presidenta a la directora de FONASA una presentación de la Clínica Ensenada que dice, en efecto, Clínica Ensenada, según información originada por FONASA, se destacó, por eso aprovecho de preguntar, clínica que más pacientes críticos reciben entre todos los oferentes de licitación GRD. Clínica que recibe a los pacientes más graves y con mayor riesgo de muerte, como porcentaje del total. Clínica que recibe la mayor cantidad de pacientes con ventilación mecánica invasiva. Clínica con el menor costo unitario de todos los oferentes, eso sí lo vimos en la presentación en su manera, y con menor valor integral por paciente atendido. Entonces mi pregunta por su intermedio presidente a la directora es, ¿esto es efectivo? ¿Esta es la clínica que recibe más pacientes críticos, más graves, con mayor riesgo de muerte, etcétera, 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 a pesar de un costo? ¿Y quién le certifica a FONASA de que esta es una clínica que cumple con los requerimientos para recibir este tipo de pacientes? ¿Es mismo FONASA o hay consulta a la superintendencia o se le pregunta a la red o a la Seremi de Salud? No sé, me gustaría saber quién acredita las condiciones en las cuales está, un poco por las preguntas del diputado Castro, que estos pacientes tan graves con tanto riesgo de muerte a uno le llama atención que finalmente terminen derivados en una clínica que tiene que externalizar un montón de cosas, que no tiene la atención presta ahí en ese minuto. Entonces, a mí me gustaría también entender eso, si es posible, por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Verdugo. Gracias, gracias, presidente.
y por su intermedio, digamos, a la señora directora de FONASA. Yo quisiera saber, digamos, que estas clínicas que ha terminado, digamos, el contrato por vencimiento, digamos, del plazo, si FONASA ha hecho, digamos, una evaluación de los resultados de esto, digamos, porque yo creo que más importante que la acreditación o no acreditación, si contrata o no contrata, digamos, servicio, yo pienso, digamos, que lo importante es si estas clínicas, digamos, realmente cumplieron con las expectativas que el servicio tuvo, digamos, al momento de contratarlo. Si efectivamente los pacientes que derivó a esas clínicas, digamos, tuvieron, digamos, la atención que correspondía y que se esperaba, digamos, y que de acuerdo con los contratos debería darse, y si eso, digamos, ahora, ¿qué impacto, digamos, pudo haber causado el hecho de que tuviera tercerizado los servicios respecto de ¿cómo se llama? Digamos, las defunciones de los pacientes, porque yo creo que en el fondo, desde mi punto de vista, digamos, yo no soy médico, pero pienso, digamos, que lo que aquí debiera, digamos, evaluarse es el resultado de estas clínicas, más que si estuvo acreditada, en qué fecha se acreditó, eso, bueno, y ya el resto, digamos, de las tercerizaciones también. Lo importante, digamos, que si el servicio se prestó en las condiciones, digamos, que FONASA esperaba y que el resultado para esos pacientes fue favorable, digamos, y no nunca estuvieron en riesgo, digamos, de tener, digamos, una complicación mayor respecto de las enfermedades que padecían. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Una consulta, voy a tomar yo la palabra. En este documento de ranking, ¿las clínicas son homologables de acuerdo a los criterios que usted mencionó, directora? Esa es mi pregunta nada más. Lo primero, decir que nosotros cuando hablamos de compra, hablamos de toda la compra que hace FONASA. Y la compra que hace FONASA no solo es compra de camas críticas, sino que FONASA compra las listas de espera auge. Disculpe. FONASA compra además las listas de espera auge, FONASA compra también lo que tiene que ver con diálisis. Estoy segura que me falta una que no me acuerdo. Y todo lo que es ley de urgencia. Esas son las compras. Todos estos procesos, excepto ley de urgencia, porque ley de urgencia tiene una ley especial, nosotros las hacemos a través de licitaciones públicas. Y esas licitaciones están abiertas a que participen todos los proveedores que quieran participar y hay una definición de una comisión que define con requisitos escritos, etcétera, y que por lo demás está todo en el portal y de acuerdo a la ley de compras, cómo lo adjudicamos. Ahora, en el caso específico de los requisitos, nosotros en el proceso básicamente, nosotros en el anexo 1 y lo podemos mandar, se señalan todos los requisitos. Y los requisitos fundamentalmente tienen que ver con los requisitos que da la Seremi de Salud con respecto a la autorización sanitaria de instalación y dirección técnica del establecimiento asistencial. Nosotros no podemos dejar afuera a ningún establecimiento que cumpla con la autorización sanitaria por ley, porque podríamos ser efectivamente declarada la licitación desierta. Ahora, además de eso, lo que existe, lo que hace la Seremi, hasta donde nosotros la información que tenemos es que hay una serie de decretos y normas que son las que aplica la Seremi para dar la autorización sanitaria. Todo lo que son las normas técnicas básicas para establecimientos de atención en salud abierta, todo lo que son las normas técnicas básicas para establecimientos de salud de atención cerrada, todo lo que son las normas técnicas básicas para la obtención de autorización sanitaria de procedimiento y pabellones de cirugía menor, etcétera. No es mi ámbito, digamos, pero eso es lo que nosotros exigimos por ley en términos de autorización sanitaria.
Ahora, nosotros, aquí hay una pregunta que usted me hizo que está respondida previamente cuando lo conversamos. Usted me dice si yo no sé lo que mandó a decir la Clínica Ensenada y será su propia interpretación. Lo que yo le puedo decir es que los pacientes que reciben la Clínica Ensenada son pacientes con menor grado de criticidad que los que van, por ejemplo, a la Clínica Las Condes. Criticidad. Cosa que usted misma señaló en una presentación anterior, en la cual nosotros después le mandamos el análisis detallado, causa por causa, y que responde a la pregunta que usted nos hace, que muestra que efectivamente no hay diferencias en términos del resultado clínico cuando uno compara una u otra con respecto al riesgo sanitario. Y por lo tanto está ajustado. Ahora, ¿por qué la UGSC manda más pacientes a la Clínica Ensenada? Porque está primero en el ranking para el tipo de pacientes que ellos requieren y porque está primero en el ranking para ese tipo de pacientes por precio. Por lo tanto, lo que ocurre es que efectivamente se cumple en general el ranking de precios. Respecto a que la UGSC no puede derivar afuera, yo le quiero contar de que nosotros hemos tenido en enero 39 derivaciones que fueron enviadas no ranqueadas, 21 derivaciones en febrero, 38 derivaciones en marzo, solo el primer trimestre, y que además tenemos 3 derivaciones por un convenio privado del Ministerio de Salud. Por lo tanto, efectivamente el ranking se cumple en un porcentaje muy importante de los pacientes, pero no es mandatorio. Es decir, si la UGSC por un criterio clínico determina que tiene que mandar a otro lugar, lo hace. Diputado Arriaga. Como requisito la tercerización de lo que el paciente requiera, me refiero a laboratorio, no está establecido en las bases. Por lo tanto, no. Sí, Cecilia, por favor, por su intermedio, presidente. El derivado sea atendido. Si la clínica en la cual se le adjudicó, de acuerdo a las bases, terceriza un servicio, una prestación de laboratorio, un examen, a mí, como personal, no me complica. Sí. ¿Tiene las otras preguntas? ¿Las contesta inmediatamente o nos abocamos al punto? Diputado Verdugo había preguntado. Sí. ¿Terminamos la respuesta? Sí. Sí, bueno, ustedes tienen en su antecedente un informe que nosotros enviamos en el cual hacemos el análisis de todos los indicadores que fue en respuesta a una consulta que hizo la diputada Rubilar, en que fuimos clínica por clínica examinando y después cuando ella nos dijo que efectivamente el riesgo era distinto, lo analizamos con el mismo ranking de enfermedades. Y lo que mostramos es que efectivamente no hay diferencias cuando uno ajusta por el tipo de paciente entre las clínicas. Y eso lo deberían tener en la carpeta. Sí. Está incluso en la página web. Así es. A ver, sí, vamos a antes de las próximas sesiones, yo les solicito que revisen con sus equipos de asesores la información y me hagan saber lo que está faltando para hacerlo llegar a los correos respectivos, porque la próxima sesión no vamos a tener invitados ya, sino que abocarnos a las conclusiones. ¿Presidente? ¿Diputada? Sí, presidente, y al respecto de del término contrato colonial y que no encuentro en Senada, en Sí. esa no lo vi, pero Sí, pero no no, lo yo encuentro. se los doy inmediatamente. Nosotros terminamos... Tiene la palabra. Disculpe, lo que ocurre es lo siguiente, que nosotros ahora estamos en el proceso de adjudicar la licitación que viene. Entonces, en el periodo entre que
nos demoramos por las bases en Contraloría. ¿Cuándo entraron las bases? En enero a Contraloría. En diciembre entraron las bases a Contraloría y las logramos sacar hace 2 meses, en marzo. Bueno, el 10 de marzo venció el convenio de la Clínica Ensenada y el de la Clínica Colonial venció el 30 de abril. Y las otras todavía no vencen, por lo tanto a las otras les seguimos derivando. Deme un segundito, porque déjeme ver acá si tenemos alguna otra que haya vencido. Sí, pero las que están vencidas. Así es. Y esas que vencen, por lo tanto, salen del ranking hasta que hagamos la licitación de nuevo, en que nuevamente entran todos los prestadores que se presentaron a la licitación. Pregunta del diputado Arriagada. Sí, efectivamente, las bases permiten que algunos servicios complementarios sean contratados a terceros y el prestador tiene que presentar los contratos y las condiciones del contrato en el momento de hacer su oferta técnica. Muchas gracias. Mire, sí, le doy la palabra a usted, después yo. Diputado Gordon. Me ha llamado la atención el valor de la mutual de seguridad, tanto respecto a la atención médica, a los pacientes críticos que requieren atención médica, como los que requieren médico quirúrgico. Y tiene que un valor de 2.960.000 en relación a 4.900.000, 5.400.000, 5.500.000, en fin, y el otro igual. Entonces, ustedes tienen una idea, digamos, de ¿eso está subsidiado? ¿O quién lo subsidia? ¿O por qué se produce esta diferencia de precio tan significativo? Porque esto da pauta, si ese es el valor real y eso es lo que cuesta y no pierden plata con eso, quiere decir que el resto pues, está haciendo un negocio redondo y vergonzoso. Entonces, esa parte, digamos, es lo que quisiera que me quedara clara, de cuál es, digamos, la diferencia, por qué se produce. O a lo mejor esto alguien lo subsidia, digamos que no sé, y eso me gustaría saberlo. Gracias, presidente. Antes de darle la palabra, yo quería intervenir precisamente en el muy buen punto por algo que, bueno, 2 temas acá. Uno que afecta especialmente a la región de Coquimbo, que es mi región, porque se habla mucho de la clínica de Ensenada, de la Colonial, pero pasa subrepticiamente la clínica Elqui, que es la más cara de Chile. La más cara. O sea, quintuplica y precisamente, no quintuplica, será 3 veces más que la Mutual, que es de excelencia. Me parece que ahí llegan los quemados, probablemente, no sé, ignoro, que es una de alta complejidad. Y lo otro, que cómo se regula precisamente estos precios. ¿Cómo se regula? Y haciendo una analogía, me tocó participar, y perdone que lo ejemplifique desde el punto de vista personal, en la Comisión de Energía, con el ex ministro Pacheco, donde se consiguieron precios muy bajos. Voy a referirme solamente al ámbito financiero, no al ámbito médico, ¿ya? Con respeto por los que son del ámbito médico. Donde se obtuvieron precios históricos, ¿cierto?, en proceso licitatorio, que son similares, porque estos son licitaciones, pero se ponen, y en todos los procesos licitatorios en Chile, se ponen topes máximos de ganancia. Entonces, eso, en este modelo, existe la posibilidad de topes máximos, porque, no sé, tendría que haber una explicación muy razonable para yo entender, como habitante de la región de Coquimbo, ¿cierto?, que la clínica Elqui supere, pero con largueza, a Indisa, para qué decir la Mutual, que tengo la mejor impresión, o a clínicas de la 5ª región, que para la 4ª región no está lejos, que a lo mejor podríamos ahorrar mucho más y de mejor resultado. Entonces, dentro de la base licitatoria no hay límites, o hay un porcentaje, por ejemplo, los procesos licitatorios no sé, pues de las carreteras tienen un límite, de electricidad claramente tiene un límite, y eso Chile obtuvo muchos beneficios, creo yo, se podrá discutir eso. Entonces, eso también la pregunta. Muchas gracias.
Diputada Rula, ¿sobre el tema? Sí, muchas gracias, presidente. Quisiera, aprovechando la pregunta del diputado Verdugo y suya, ¿cuánto? Porque entiendo que ahora la compra de la licitación es por GRD. Por eso, es por GRD. Por lo tanto, ¿cuánto sale comprar una cama de las mismas condiciones en el sistema público? ¿Cuánto le paga FONASA a una compra de una cama en el sistema público? Lo pregunto por su intermedio, presidente, uno por la consulta de la Mutual, yo no la había visto directamente, es un precio bastante más bajo que cualquiera de las otras. Me gustaría compararlo también con el sistema público y porque uno de los cuestionamientos que se hizo en su momento a Clínica Ensenada es que el Hospital San José cerró Maruri, por otras razones, ¿no? Tenía problemas, efectivamente, pero la pregunta es, ¿no era más eficiente mejorar las condiciones en las que atendía Maruri y tener esas 40 camas dentro del sistema que comprarle a la Clínica Ensenada, que por mucho que las bases lo permitan, tiene que comprar un montón de servicios externalizados para que tener ahí en Maruri con el mismo Hospital San José? Esa finalmente también es la pregunta de esta comisión, ¿ah? ¿Cuánto de la compra a privados es porque no somos capaces de eficientar o de pagar mejor a los médicos y no pagarles por fuera lo que les estamos pagando, habilitar ciertas camas en ciertos lugares, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué mirada tiene FONASA como seguro finalmente al respecto de este tema? ¿No hay otras preguntas? Directora. Bueno, yo creo que estas 4 preguntas que nos han hecho son, yo diría, extraordinariamente importantes porque de alguna manera muestran cuáles son los problemas que tiene el tema del financiamiento global en nuestro sector. Y voy a tratar de ir contestándolas y ampliando un poquito qué es lo que ocurre con cada una. Efectivamente, cuando nosotros partimos la primera licitación, que es la que todavía está rondando, nosotros calculamos. Para poder armar esto tuvimos que hacer una apuesta de cuánto era el precio base en el sector privado, que no necesariamente es el mismo que en el sector público, porque finalmente el costo tiene que ver con cuánto uno le paga a los recursos humanos, con una serie de cosas. Y por lo tanto, lo único dato que nosotros teníamos en ese momento era el dato de cuánto era la norma que costaba el GRD promedio en el sector público, que era alrededor de 1.500.000. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una estimación inicial en base a lo que nosotros, los datos que teníamos en ese momento, y nos salió alrededor de 2,5 millones, me parece, ¿no? Poquito más, casi 3. Entonces pusimos como rango, dijimos, ok, usted puede pasarse, pero no puede pasarse más de 2 veces, creo que era, el base. ¿Ah? Y tiene que justificar. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí, porque además todas las clínicas estaban partiendo con su estimación de costos GRD. Por lo tanto, tampoco tenían, solo los que tenían datos de codificación, que eran los menos, sabían cuánto les costaba a ellos. ¿Qué ocurrió entonces? Tuvimos clínicas que estuvieron en términos del costo, que después cuando ellos nos compraron y todo, salieron perfectos en el sentido de que tuvieron una pequeña ganancia, pero que en realidad ganaron más bien por volumen que por nada. El ejemplo es la Clínica Las Condes. La Clínica Las Condes calculó un precio base 5,5 y para la cartera que tiene, que responde un poquito a la pregunta, la cartera que tiene es un precio bueno porque son pacientes todos gravísimos. Por lo tanto, ellos están ajustados a cartera y a riesgo. Ahora, nosotros eso lo supimos después cuando tuvimos el análisis de lo que habían mandado. Y ahí vimos cuáles estaban ajustados a cartera y a riesgo y cuáles no. Entonces ahí uno va viendo, por ejemplo, que la Clínica Las Condes está ajustada, que la Católica está subida un poquito por el chorro y que hay clínicas que decididamente, que en el fondo eran monoproveedores, eran lo único que existían y claro, y se subieron por el chorro. Entonces, en la segunda licitación, que es ahora, corregimos todos esos factores. Entonces nos pusimos mucho más estrictos porque ahora sí que tenemos una idea.
y pusimos criterios adicionales y pusimos bandas, ¿no? Hubo algunas que quedaron fuera en la primera. Igual hubo algunas, bueno, a pesar de eso hubo algunas que quedaron fuera en la primera, no les voy a contar pero solo como anécdota hubo un par que era insostenible que quedaran fuera, porque era como, ¿cómo van a quedar fuera si son como los proveedores más cercanos al sector público, que tuvimos que hacer casi un tratamiento especial para que pudieran entrar en el sentido de después igual hacer un trato directo mientras tanto, etcétera? Porque también habían pedido algo así como una cosa que era insólita, entonces quedaron fuera de la banda. Quiero detenerme un poquito porque quiero que la doctora nos explique cuáles fueron las cosas adicionales que se pusieron en esta licitación, la que está ahora, y de ahí sigo. Bien, ¿nos da el nombre? Sí, buenas tardes. Su nombre y cargo. Cecilia Morales, soy la jefa de comercialización de FONASA. Entonces tiene la palabra señora Cecilia. Muchas gracias. Básicamente, con la experiencia que nosotros hemos recabado durante este año y medio de funcionamiento, tanto por parte nuestra como por parte de los prestadores, nosotros establecimos que hay dos grupos de pacientes que se derivan a prestadores privados. Un grupo que es el grupo mayoritario de pacientes complejos, sin duda, que van, todos estos pacientes van, digamos, a cama crítica, pero dentro de ellos hay un grupo que que son pacientes más bien de un perfil de problemas de salud médico, que se derivan muchas veces por requerimiento de ventilación mecánica, ya sea por procesos de tipo respiratorio o por infecciones, y que cuando uno los categoriza a través de la herramienta que nos da GRD, nos da un peso relativo, que es una medida, digamos, de la complejidad del paciente, relativamente no de una mediana complejidad. Y otro grupo que son aquellos pacientes minoritarios en volumen, pero de muy alta complejidad, que tienen procesos ya sea quirúrgicos, cardiológicos complejos o infecciones de muy alta complejidad que requieren de utilización de tecnologías de más alta complejidad, que tienen un peso relativo en esta herramienta agrupadora del GRD muy alto. Entonces, lo que nosotros hicimos en esta licitación fue pedirle a los prestadores que ellos postularan dos precios bases. Uno para aquellos pacientes que categorizaban en bajo 2,5 de peso relativo, y otro precio base para aquellos que categorizaban sobre 2,5. Ahora, eso en realidad es algo que hemos podido hacer en la medida que hemos podido analizar toda la casuística y ver que una gran cantidad de nuestros pacientes tienen esta complejidad médica bajo 2,5, que requieren un periodo de internación en unidad crítica, pero que no justifican, que no se utilizan tecnologías de extraordinaria complejidad más allá de la ventilación mecánica. Básicamente eso. Entonces, por ejemplo, ese fue el caso en particular de la clínica Elqui, ya me referí a la regulación de precios y un poco lo que hemos ido aprendiendo. Ahora, con respecto específicamente a su pregunta, lo que sí ocurre es que esa es la gracia que tienen los GRD, que las clínicas o los hospitales se van concentrando y tienen el mejor rendimiento en su complejidad. Es decir, si yo tengo un hospital comunitario, por ejemplo, el mejor rendimiento lo va a tener en los problemas comunitarios. Nadie le compite en eso. Pero si yo tengo un hospital súper complejo, nadie le compite en los resultados que tiene para esos pacientes. Por lo tanto, por eso que el sistema GRD va ordenando la cartera al mismo tiempo desde el punto de vista de gestión, porque para que no pierdan plata, los prestadores tienen que focalizarse en aquel perfil de pacientes para el cual son más eficientes. Y eso lo hemos visto, que efectivamente ha ido ocurriendo. Hemos visto varias cosas. Primero, que efectivamente se ha ido ordenando la cartera. Segundo, que efectivamente lo que ha ido pasando es que se han ido ordenando los precios y ya los prestadores saben muy bien cuánto cuesta, y por lo tanto ahora, y como nosotros también ahora en esta segunda licitación empezamos a conversar con otro escenario. Y tercero, adicionalmente, nosotros este año costeamos
cama básicamente privada y pública para calcular más o menos cuánto era. Y, por ejemplo, les puedo decir que la cama pública GRD está subvalorada. Lo que a nosotros nos salió son 2 millones. Y, por lo tanto, yo acabo de mandar un oficio a la ministra solicitándole que la norma de GRD sea cambiada de 1,5 millones a 2, porque nosotros hicimos un estudio de costos directos, lo miramos en varios hospitales y tenemos seguridad de que ese costo es un costo real. ¿Mm? Y, ¿cómo? La pública crítica y común, digamos. No, la crítica, pues no, lo que estamos costeando, la pública promedio, porque el precio base es cuánto es el costo de un día de una estadía media en un hospital medio. Eso es un promedio. Ese promedio, lo que le cuesta a Chile un paciente en una hospitalización es 2 millones. El promedio. ¿Cuánto cuesta el que tiene cáncer con el que tiene un resfrío? Eso lo da el peso relativo. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Ahora, usted me pregunta, que es la otra pregunta, ¿qué es lo que significa para nosotros? Entonces, contesté lo de la clínica ELTE, contesté lo del rango del precio base, contesté la especialización de cómo se van especializando en la demanda. Lo que me falta por contestar es qué sería mejor hacer. Ahí, diputada, hay 2 preguntas. Hay una pregunta que una cosa es cuánto yo le pago y otra cosa es cuánto me cuesta. Pero el problema es que cuánto me cuesta en estos momentos está confundido por nueva manera de nuestros colegas de contratarse, que significa que se contratan un rato por salario y otro rato por compra. Por lo tanto, lo que me cuesta está distorsionado porque un porcentaje de lo que me cuesta lo pago a valor prestación, o sea, fee per service, que es la manera más ineficiente que uno puede pagar. ¿Entiende? Entonces, si es que uno dijera, voy a potenciar el sector público, mejorando los salarios, mejorando las condiciones estructurales, sí. Pero si potenciar el sector público se entiende como que voy a meter los pacientes adentro y los voy a contratar a los que están adentro versus contratar una entidad global que se haga cargo afuera, una clínica específica, qué sé yo, a mí me sale más caro probablemente, o no lo sé porque no tengo, pero mi hipótesis sería... Mi hipótesis, no, vuelvo a decir, esta es una creencia, esto no es un hecho. ¿Por qué? Porque usted tiene que agregar a lo que le está pagando el costo fijo del salario. Entonces, si juntamos, por esa razón es que nosotros estamos proponiendo este año cambiar la presupuestación de histórica a GRD. Y tenemos en este momento una simulación completa del cambio presupuestario a GRD para los 62 hospitales que están en todos los hospitalarios, por cierto, porque usted no puede cambiar la atención abierta adosada. Pero sí puede cambiar todo el componente hospitalario, que es lo que están haciendo en otros lugares, para moverse hacia una presupuestación por GRD. Y lo que deja no GRD, porque en general lo que ocurre en los países en que se hace es que más o menos 70% queda en GRD, y lo que es costo fijo, que en el fondo es bonos variables, inversiones, etcétera, eso queda como presupuesto histórico. Eso es la manera como uno lo hace, porque en estos momentos tenemos mucho más porcentaje de presupuesto histórico. Si usted le agrega ese presupuesto histórico, que sí o sí lo tiene que tener, una inflación brutal en cuanto está pagando lo otro, queda con un problema mayor, porque en el fondo queda desbalanceado y lo que no paga va a deuda. Porque yo puedo decir no pago, pero el gasto es igual. Entonces se va produciendo una deuda que al final lo que genera es que, si no fuera por este incentivo perverso que hay ahí, a un hospital probablemente le sería mejor hacer menos para mantenerse financiado que hacer más. Pero como está este incentivo de la compra,
interna la compra, yo digo que es compra privada en establecimientos públicos. Ya. Claro, ya, ok. Es que de repente cuando digo esto no. Ya, ok. Entonces, sí, este factor es el que distorsiona la ecuación. Por lo tanto, raya para la suma. Si nosotros queremos avanzar en cambiar el modelo de financiamiento y de hacerlo más eficiente, esto es un cambio global. No basta con un pedacito o el otro. Hay que mirarlo de manera global porque si no, se deshilacha por algún lado. Pero se ve posibilidad de... Perdón, me tomé la palabra. Estoy muy... Pero eso es lo que... Después, porque esto es apasionante. No, sí, presidente. Yo creo que la directora es extremadamente clara. Finalmente esta comisión, y yo lo dije desde el inicio, y yo creo que tal vez los colegas aquí presentes se van a acordar, yo pensaba que esta comisión era una oportunidad única de transparentar ciertas cosas y ver si podíamos hacerlas mejor. Y de verdad que sigo insistiendo que ese es el objetivo de esta comisión. O sea, no debía haber otro. ¿Quién debiera hacer este estudio? Más allá de que estemos terminando un gobierno, entendiendo que esto es una discusión de Estado, que el que venga le va a tocar enfrentar esta discusión, porque no era tan fácil de decir que el gobierno anterior era el que compraba privado y porque había un negocio del ministro, cuando en realidad este gobierno sigue comprando privado porque finalmente es lo que plantea por su tema el presidente de la directora. Se rebasa el sistema público y ¿qué vamos a hacer? No vamos a dejar a la gente sin atención. O sea, eso es obvio, de perogrullo y el que sea va a tratar de tomar las herramientas que tiene. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos este estudio para saber realmente cómo enfrentar esta situación? Porque yo entiendo perfectamente lo que plantea la directora, de que si yo solamente pienso en poner unas camas más por aquí y por allá, finalmente, y saco la raya para la suma, me va a salir de que a veces es mejor comprar afuera. Y eso es así. Y ese peso ahorrado comprando afuera en vez del otro significa atender a otra persona. Aunque algunos no lo quieran entender, esa es la realidad. Peso mal ocupado, peso que se deja invertir en otra persona. Eso es así en salud. Entonces, ¿cómo podemos realmente saber esto? Porque la hipótesis de la directora es una hipótesis, que a mi juicio tiene asidero, pero es una hipótesis. ¿Cómo hacemos este estudio de ver si vale la pena invertir en mejores sueldos para los profesionales para que no se vayan a las clínicas, si vale la pena inyectar todos los recursos a tener hospitales grandes que tengan camas críticas y no solamente a los más chiquititos, etcétera? ¿Quién? ¿Cómo? ¿La academia? ¿FONASA? ¿Redes? ¿Cómo lo hacemos? Yo de verdad que creo que esta es la pregunta del $1.000.000, porque si no vamos a tener esta discusión todos y cada uno de los gobiernos, Muy bien. Diputado Verdugo, después me... Presidente, a propósito, usted hizo también una consulta, digamos, al inicio de la sesión relacionada, digamos, con el tema de las clínicas privadas. Y aquí estuvo, digamos, el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, que manifestó, digamos, que había planteado la posibilidad, digamos, a FONASA, al Ministerio, de que la Asociación de Clínicas Privadas fuera considerada parte del Sistema Nacional de Salud y que eso, digamos, nunca tuvo una respuesta, entonces ni favorable ni negativa. Entonces, ¿cómo incidiría en los temas que estamos, digamos, tratando y en los precios, digamos, el hecho de que se lograra una negociación a nivel con las clínicas privadas? Y esto, y a mí me sigue dando vuelta, digamos, este planteamiento que lo hizo aquí. Y por otro lado, también escuché algo que me llamó profundamente la atención y que me manifestó, digamos, una persona que está involucrada en el tema, que el sistema privado no subsistiría sin el sector público. No, 40% de la compra es nuestra. Bueno, y esa parte, digamos, bueno, entonces, si eso es así, ¿cómo no se puede negociar en mejores condiciones que las que actualmente se negocian? Entonces, a mí me quedó la duda cuando me dijeron, mira, el sector privado no subsiste sin el sector público.
Bueno, y ahora, digamos, aquí ya me queda perfectamente claro, porque yo me quedé en la duda, digamos, si eso era así o no. Y, bueno, si eso es así, ¿cómo esto, digamos, no influye o no incide en toda esta negociación? ¿Cómo no se puede, entonces, llegar a una negociación? Pues si el sector privado necesita necesariamente al sector público, ¿por qué no se puede negociar en mejores términos para poder, digamos, lograr una mejor solución? Yo creo que, no sé, yo lo planteo, digamos, ustedes están en el sistema, conocen, digamos, todos yo lo veo, digamos, como un paciente más, ¿ah? Que me interesa que sea más barato, por cierto. ¿Ah? Bien, esas son las preguntas. Gracias, presidente. Tenemos dos. Diputado Arriagada. Bueno, en una experiencia efectuada en la comuna en La Granja, a nosotros nos quedó claro una relación entre los especialistas en urología y la derivación de estos pacientes a centros de diálisis privados. Y había un maridaje de los dueños de los centros de diálisis con nuestros especialistas en los hospitales públicos. Y la misma relación que hoy día uno puede plantearse en una discusión con mayor altura de mira respecto de lo que son las defensas de los gremios en los hospitales. Tú tienes un ingreso de personal que va desde del médico, el cirujano, hasta la persona de la función más sencilla, marcando a las 8 de la mañana, efectuando la primera intervención a las 11:30, 12 del día y saliendo a las 3 de la tarde del hospital público. Y son ellos mismos los que construyen, ¿no es cierto?, la lista de derivación a la compra privada. Y tiene que ver con la parte importante del análisis que tenemos que efectuar en estas conclusiones sobre la parte de compra que efectúan directamente los servicios, las direcciones de las áreas correspondientes. Entonces, este es un tema muy importante porque si uno apuesta sin ningún sesgo ideológico respecto del rol del sector privado en la salud, ¿no es cierto?, donde está presente el tema de la libre elección, con la cual no tengo ningún inconveniente, pero sí que hace falta un debate y ojalá sea parte de la discusión el cómo modernizamos las relaciones laborales, garantizamos los desempeños y los derechos de las carreras funcionales en los hospitales, pero también le ponemos un urgente sentido ético al tema. Que ese es el problema que hoy día tenemos. ¿Te das cuenta? Entonces creo que no es un tema menor, a nosotros nos quedó evidentemente claro, nos costó 2 años y medio. Fue la primera experiencia inédita en Chile. Nosotros creamos un centro de diálisis con ustedes y las razones están ahí escritas. Nosotros teníamos la población que a mí me tocaba representar, estimado colega, era una población que retornaba a la comuna de La Granja a las 3 de la mañana. Y cuando empiezo a averiguar, y fue por el control de la hora extraordinaria. Yo no renunciaba a ninguna cosa de controlarlo. Y en el control de la hora extraordinaria que pagábamos, nos dimos cuenta que los conductores de ambulancia retornaban a las 4 de la mañana. Y pregunto por qué este señor entra a las 4 de la mañana. Porque nuestros pacientes son derivados al centro de diálisis de la clínica Bilbao. En Bilbao, ni siquiera en la comuna, no existían clínicas en la comuna. Y como eran de la categoría FONASA más precaria, ingresaban a la 1 de la mañana y salían a las 4 horas conectados a la máquina. En el día se atendía a la gente adscrita a la ISAPRES. Y eso nos motivó a jugárnosla por la creación de un centro de diálisis municipal, rompiendo todos los obstáculos porque nos antepusieron 1000 dificultades, nos demoramos 2 años, efectivamente recibimos una excelente colaboración y patrocinio profesional. Entonces, lo que yo estoy planteando es de extrema gravedad porque yo he tenido presentaciones en mi oficina de personas que han muerto esperando. Atención, han muerto esperando. Y es horroroso cuando uno revisa los vacíos de la ley de urgencia y te das cuenta que hay una persona que lleva 5 años esperando una atención, una operación. ¿Quién define el paciente crítico? ¿Cómo puede ser que la misma instancia que efectúa la compra de derivación desde el servicio sea la instancia que define el paciente crítico? Si uno lo que percibe al final es que se están asegurando hasta el año, al que termine diciembre del 2017, el número de personas que van a derivar.
pero hay factores. A mí me parece esto impresionante. O sea, yo creo que esta comisión tiene una gran importancia en el sentido que las conclusiones sean de una rigurosidad con una visión de Estado, humana, ética y de Estado. Yo creo que eso a mí me dejaría tremendamente satisfecho haber participado en esta instancia, por ese tipo de cosas. Muchas gracias, diputado. Bueno, conozco personalmente el centro de diálisis en La Granja y la verdad es extraordinaria la labor. Centro municipal. No quiero dejar de recalcar que a los correos de los respectivos diputados va a llegar toda la información y también que previamente podemos ir trabajando ya las conclusiones, por ejemplo, estas reflexiones pueden estar ahí. Antes de darle la palabra, porque usted lo que ha dicho es extraordinariamente franco y yo creo que pocas autoridades han hablado con esa franqueza. O sea, da la impresión, parece que el sistema público como tal no existe. Creo que no se tendrá la vuelta atrás de lo que muchas veces añora del sistema antiguo, de hacer carrera pública, etcétera, etcétera. O será la solución aumentar los sueldos y que queden los médicos, porque aquí se apunta principalmente a los médicos, que queden las 44 horas en los hospitales y resolver las patologías ahí. O bien este otro modelo, porque en este momento pareciera tener que tener un modelo privado, que de la ISAPRE, ¿cierto? Tiene sus clínicas, un modelo público, entre comillas, porque funciona público en un horario, en otro horario compra servicio, los estímulos de los PAD y todos estos pagos asociados que hay también, ¿cierto? Pero público como tal no hay, me parece, no creo. Y un 40% hay. Entonces, la verdad es que parece como bien revolucionario volver como a lo que era quizás cuando era Sermena, cuando era el sistema antiguo, digamos, o cuando entraba a trabajar un médico, plantea lo de cirujano, que me llega, entraba a trabajar en urgencia como primer ayudante y su sueño, su aspiración máxima era terminar de jefe de turno. Hoy día eso dura una semana con suerte, parece, ¿no? Entonces así. Entonces, sacándonos los sesgos ideológicos, que influyen muchísimo, desde el punto de vista, ustedes ya tienen la experiencia, ¿cierto? Han vivido esa experiencia. ¿Cuál es ese camino? Ya echamos las cosas al ruedo ya. Diputado Urrutia, tiene la palabra antes de la directora. Sí, presidente, me gustaría precisar algo de lo que usted dijo. Yo creo que la salud en general, sea efectuada por el Estado o por los privados, es un tema público. Ser que una actividad tan importante como la salud sea pública no significa que sea estatal. Esa es una diferencia conceptual. Aquí la salud me preocupa y nos preocupa a los privados y al Estado. Y es un tema público que se puede abordar a través de privados y del Estado. De hecho, el Estado mayoritariamente hoy día financia la salud de los ciudadanos chilenos, pero también hay privados que asumen ese rol de una actividad pública. Eso como una diferencia que yo creo que es conceptual. Ahora, con respecto a lo que dijo un parlamentario que me antecedió en la palabra, y se hizo una pregunta muy importante, ¿cómo podemos mejorar la condición que el Estado tiene o el rol que el Estado cumple? Eso es lo que yo entiendo respecto a que si está financiando gran parte de las prestaciones, ¿cómo puede obtener en el fondo mejores precios? Lamentablemente es una mala noticia, el Estado no puede negociar en ningún sector. El Estado no negocia. Y generalmente las cosas que paga el Estado son mucho más caras que las que hace el privado. Y le pongo un ejemplo, por ejemplo, en el sector vivienda social. Generalmente el Estado paga más caro de que si uno lo hace directamente a través de un privado. Y eso es por el modelo de licitaciones públicas. La única forma es generando buenos incentivos en las materias de las licitaciones. Y aquí pudimos comprobar en esta comisión que al principio, cuando se contrataban las camas para pacientes crónicos o pacientes, ¿cómo se llama la otra tipo de cama? Crítica más. La zanahoria estaba mal puesta. Cuando después, muy mal puesta. Tan mal puesta que se gastó una cantidad de millonadas de pesos innecesariamente si se hubiera hecho. Después, porque somos ocurrentes tardíos, los chilenos, digo yo, pues lo dijo Pablo Neruda, se le ocurrió el sistema de los GRD. Y eso ha mejorado significativamente la forma de contratación. Para el Estado ha sido más conveniente.
Yo creo que ahí está el gran desafío, en cómo generamos los mecanismos y los incentivos para que las licitaciones públicas de los servicios que presta el Estado, que financia el Estado, por un tema que es público y que a todos nos interesa, en que los privados también puedan participar, sea de mejor calidad y a más bajo precio. Directora. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo quisiera referirme primero a lo que usted dice. La verdad es que en ningún país del mundo, si ustedes me perdonan, voy a hacer uso de mi experiencia en otros lugares. En ningún país del mundo existe solo la provisión pública. Y uno tiene que diferenciar entre lo que es el financiamiento y lo que es la provisión. Un sistema de salud público se define por el financiamiento público y por la compra con bases públicas, es decir, compra como público. El sistema canadiense, y eso yo lo he dicho antes, nadie diría que es un sistema privado, sin embargo la provisión es fundamentalmente privada. Lo mismo ocurre en Alemania. Por lo tanto, lo que uno tiene, otra cosa es, y por lo tanto eso es lo primero, lo público en salud pública está dado por cómo se financia. La provisión es siempre mixta porque no existe país en el cual el sector público solo pueda comprar, pueda proveer. Eso es lo primero. Segundo, la provisión para que el único mecanismo, porque este problema que tenemos nosotros lo está teniendo todo el mundo, el único mecanismo que se ha encontrado hasta ahora para ordenar esta provisión es generar criterios de compra, cambiar los mecanismos de compra, que son las reformas de los providers, del pago a providers. Y eso significa en la práctica moverse desde presupuestos históricos a presupuestos por resultados, no por prestaciones, por resultados. Es decir, resolver el problema. Y eso se puede hacer en el área primaria, en el área secundaria, etcétera. En el área primaria un poco distinto porque como uno tiene que garantizar que las personas no se enfermen, que está todo lo promocional y preventivo, lo que uno hace es que capita un 70% y pone los énfasis del otro 30% juega por resultados, para que no, la capitación no signifique que en vez de preocuparse que estén sanos, no lo atiendan y que ni siquiera lleguen al consultorio. En el nivel secundario lo que uno hace es que genera una mezcla de GRDs o equivalentes, bundle payment que se llama, con compra histórica, digamos. Esa es la única manera de que se ha podido avanzar. La propiedad de los establecimientos es un tema ideológico. Algunos creemos que es mejor la propiedad que sea del Estado, otros creen que da lo mismo, qué sé yo, etcétera. Pero en el contexto general de la discusión, eso es una cuestión de este porte, en términos de la diferencia. Entonces, en ese escenario, lo que nosotros hemos tratado de hacer durante todos estos años en FONASA es avanzar hacia allá. Y cuando decimos que nuestro tercer objetivo estratégico es cambiar, nuestro segundo objetivo estratégico es cambiar la manera como FONASA compra, esto es lo que estamos diciendo. Y hacia allá vamos. ¿Qué es lo que vamos a dejar? Lo que vamos a dejar es el costeo. Nosotros tenemos el costeo y el presupuesto armado, el presupuesto fantasma si hiciéramos el cambio. Eso va a quedar hecho. Otra cosa es que se implemente en este presupuesto, pero va a quedar hecho el diseño de cómo implementarlo y todos los estudios de costo de cuánto efectivamente cuesta, porque eso es lo que estamos terminando de trabajar y este año lo vamos a dejar instalado. Porque efectivamente nosotros creemos que la gran reforma de salud que viene tiene que ver con la reforma de lo que llamamos los prestadores. Pero cuando llamamos la reforma de los prestadores no es solamente el task shifting, es decir, que ya no haya tanto médico, que uno se mueva al domicilio, que meta telemedicina, etcétera, sino que tiene que ver fundamentalmente con la reforma de la manera como compramos. Entonces, eso es, pero para eso es una discusión mayor, porque efectivamente, yo soy bastante Rogeli, digamos, para ser sincera, pero Pero el tema de fondo aquí es que si uno tiene pacientes en espera, ¿qué va a hacer?
va a tenerlos de hostage, de rehenes, de un sistema que requiere hasta que nosotros veamos cómo lo resolvemos. Entonces, esto es una urgencia, país, que ordenemos el tema salud. No, o sea, yo soy básicamente salubrista, eso. Pondría la presentación entera de la directora del No, ha sido brillante. Se la perdió Castro. Se la perdió Castro. Bueno, que aleguen. Hoy está grabado. ¿Quién hace este estudio? Oye, el diputado Rubilar tiene la palabra. La comisión. No. Lo hizo la Católica. Ahora Si nosotros licitamos todo. La Católica, no, si querían saber quién había. ¿Tenemos usted? Estamos listos. ¿Las bases? Sí, puede ser. Sería ideal. ¿Se lo pueden mandar? Sí, ¿ya? ¿Se toma un acuerdo a pedirlo? Sí, para saber. ¿Ya? Para conocer. ¿Cuáles son las bases? Se toma un acuerdo. Ya. No, todo para 55 más. Sí. Todo. Hasta el café. Todo. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Nos quedan? ¿Estamos bien? Bueno, damos las gracias, directora, a la señora Cecilia, también muy amable de su parte. Cecilia. Muy bien, muy Cecilia. contundente la exposición. Por haberse cumplido, Muy bueno. por haberse cumplido el objeto de la presente, esta se levanta. Que quede registrado que fue así. Oiga.